Capítulo 25. Malicia. Tercera parte. Sin embargo, habiendo dado solo un paso atrás, su tobillo se retorció y parecía que casi se derrumbaba en el suelo. Con un cambio de expresión, Lan Wangji se apresuró y apretó fuertemente su muñeca como lo hizo la última vez, de vuelta en la montaña de Afán. Después de que Wei Wuxian se estabilizó, Lan Wangji se arrodilló sobre una rodilla para examinar su pierna. Wei Wuxian estaba bastante sorprendido. No. Han Wangshu, no tienes que hacer esto. Lan Wangji levantó la cabeza levemente. El par de ojos claros se clavaron en él. Luego, volvió a mirar hacia abajo y siguió subiendo el pantalón de su pierna. Aún bajo su control, Wei Wuxian no pudo hacer nada más que mirar al cielo. Toda su pierna estaba cubierta con el moretón negro de la marca de la maldición. Después de mirarlo por un momento, Lan Wangji habló con voz amarga. Solo me fue unas horas. Wei Wuxian se encogió de hombros. Unas horas. Es mucho tiempo. Cualquier cosa pudo haber sucedido. ¡Ay! ¡Levántate! Él empujó hacia atrás a Lan Wangji. Es solo una marca de maldición promedio. Podemos encontrarla y tratarla. Han Wangshu, necesitas ayudarme. Si no lo haces, no podré manejarlo. ¿Has atrapado a la persona? ¿Es él? ¿Dónde está ahora? Lan Wangji miró en dirección a un letrero que se encontraba frente a una tienda en la calle. Wei Wuxian continuó. Enfrentemos primero el problema del castillo de piedra. Luego caminó hacia la tienda. No se había dado cuenta antes, pero su pierna se sentía un poco entumecida, probablemente por Sidian. Fue bueno que Yan Chang controlara la fuerza de Sidian para que no se convirtiera en un cadáver quemado que había sido alcanzado por un rayo. Lan Wangji estaba de pie detrás de él. De repente gritó. ¡Wei Jin! La figura de Wei Wuxian se detuvo. Un segundo después, fingió no oír el nombre y respondió. ¿Qué? Lan Wangji. Esto fue transferido del cuerpo de Jinling. No. No era una pregunta, sino una declaración. Wei Wuxian no dijo nada. Lan Wangji habló de nuevo. ¿Conociste a Yang Wanjin? No fue difícil de entender debido a la marca de Sidian dejó en la parte superior de la marca de la maldición. Wei Wuxian se dio la vuelta. Mientras los dos estemos vivos en este mundo, nos encontraremos seguro tarde o temprano. Lan Wangji. No te vayas. Si no me voy, ¿cómo se supone que debo irme? ¿Me llevarás en la espalda o algo así? Lan Wangji lo miró en silencio. La sonrisa de Wei Wuxian se congeló en su rostro, justo cuando un presentimiento cruzó por su mente. Si fuera Lan Shan de aquel entonces, definitivamente se sorprendería sin palabras por estas, y se iría con una cara fría y lo ignoraría por completo. Sin embargo, sería difícil decir cómo respondería ahora el Lan Shan. Como esperaba, al escuchar estas palabras, Lan Wangji caminó frente a él, como si realmente se inclinara, se arrodillara y cargara a Wei Wuxian en su espalda, a pesar de su honorable estado. El shock se encontró con Wei Wuxian una vez más. Detente, no estaba hablando en serio, solo estaba entumecido porque Sidian me golpeó varias veces. No es que me rompiera. Sería malo que un hombre adulto como yo fuera llevado en la espalda de otra persona. Lan Wangji preguntó. ¿Se vería mal? ¿Se vería bien? Después de un momento de silencio, Lan Wangji respondió. Pero también me has llevado en tu espalda antes, Wei Wuxian. ¿Sucedió algo así? ¿Por qué no me acuerdo? Lan Wangji respondió en un tono indiferente. Nunca recuerdas tales cosas, Wei Wuxian. Todos dicen que tengo una mala memoria. De acuerdo, bien, de todos modos no dejaré que me lleve sobre tu espalda. ¿Estás seguro? Wei Wuxian respondió de manera resuelta. Estoy seguro. Los dos permanecieron en silencio por un rato. De repente, uno de los brazos de Lan Wangji se envolvió alrededor de su espalda, y cuando Lan Wangji se inclinó ligeramente, otro se acercó a sus rodillas. Wei Wuxian era más bajo y más ligero que él, por lo tanto, fue levantado fácilmente. Su cuerpo fue abrazado en un par de brazos firmes. Wei Wuxian no esperaba que su respuesta condujera a esto en absoluto. Tanto en su vida pasada como en la actual, era la primera vez que alguien lo había tratado así. Estaba horrorizado. ¡Lan Shan! Cargándolo, Lan Wangji caminó y le respondió de manera constante. Dijiste que no querías que te cargaran mi espalda, Wei Wuxian. Yo tampoco dije que quería ser llevado así. Afortunadamente, ya era tarde en la noche. No había gente caminando en las calles, así que no fue tan vergonzoso. Wei Wuxian tampoco era alguien con una cara delgada. Habiendo sido llevado por unos pocos pasos, se relajó rápidamente. Él sonrió mientras jugaba con la parte delantera de la ropa de Lan Wangji, fingiendo tirar de ella. Entonces, ¿quieres ver quién tiene la cara más gruesa? El aroma frío del sándalo lo envolvió. Sin prestarle atención, Lan Wangji miró hacia adelante y no reaccionó, manteniendo la expresión recta y seria.
Al ver que nada podría afectarlo, Wei Wuxian pensó para sí mismo mientras continuaba jugando con la ropa de Lan Wangji. Parece que el corazón de venganza de Lan Shan es realmente bastante fuerte. Me va a hacer pagar por todas las veces que lo he molestado en el pasado y eliminar la diversión. Esta es una gran mejora. No solo ha mejorado su nivel de cultivo, sino que también ha mejorado su rostro. Wei Wuxian preguntó. Lan Shan, ¿sabías que era yo desde que estábamos en la montaña Dafan? ¿Verdad? Sí. Wei Wuxian le preguntó. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Quieres saber? Sí. Tú mismo me lo dijiste. ¿Yo mismo? ¿Por Jinling? ¿Porque convoqué a Wenin? Nada de eso, ¿verdad? Parecía como si algo hubiera enviado ondas a través de los ojos de Lan Wangji. Sin embargo, las ligeras olas se desvanecieron de inmediato, y sus ojos volvieron a ser un charco de agua. Habló en un tono serio. Piensa. Wei Wuxian respondió. Solo te pregunté porque no puedo pensar en la razón. Esta vez, no importa cómo preguntó, Lan Wangji se enojó a responder. Con Wei Wuxian en sus brazos, entró en una posada. Aparte del recepcionista que se atragantó con el agua, ninguno de los espectadores actuó de manera extraña. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, Wei Wuxian habló. Está bien, están aquí. Es hora de que me decepciones. ¿No tienes una tercera mano para abrir la puerta? Antes de terminar sus palabras, Lan Wangji hizo algo extremadamente descortés. Posiblemente fue la primera vez en toda su vida que había hecho un acto tan grosero. Llevando a Wei Wuxian, abrió la puerta de un puntapié. Las dos puertas se abrieron de golpe, y la persona que se sentó nerviosamente dentro gimió al instante. Han Wenshu, no sé, yo... Después de darse cuenta en qué postura entraron los dos, los miró sin comprender, apenas logrando terminar la última oración. Realmente no lo sé. Realmente era el agitador de cabeza. Actuando como si no hubiera visto nada, Lan Wangji llevó a Wei Wuxian adentro y lo colocó sobre la estera de bambú. Nie Huaizhan parecía que no podía soportar mirar la escena, e inmediatamente abrió su abanico, cubriéndose la cara con él. Wei Wuxian caminó alrededor del ventilador para examinarlo. Incluso después de tantos años, su ex compañero de clase no soportó muchos cambios. Se veía igual que en aquel entonces. Aunque nació con una cara elegante y atractiva, su expresión lo hizo parecer como si uno pudiera hacerle algo. Su elegante atuendo mostraba un buen gusto en la ropa, lo que significaba que definitivamente pensaba mucho en ello. Comparado con el líder de una secta, se parecía aún más a un ocioso rico. Incluso si usara una túnica imperial, no parecería un príncipe. E incluso si tuviera un sable, no parecería un cultivador. Lo negó sin importar qué, así que Lan Wangji puso sobre la mesa el trozo de tela que el perro espiritual había mordido. Nie Huaizhan sintió su manga que carecía de cierta chatarra, y luego respondió miserablemente. Simplemente pasé de largo, realmente no sé nada. Wei Wuxian. Si no lo sabes, hablaré. Mientras me escuchas, tal vez te darás cuenta de que sabes algunas cosas después de todo. Nie Huaizhan abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de dar una respuesta. Wei Wuxian continuó. En el área de la cresta Xinglu de Chenghe, ha habido rumores sobre la cresta come hombres y el castillo come hombres, pero no ha habido víctimas reales, por lo que es solo un rumor. El rumor haría que las personas normales eviten la cresta Xinglu, por lo tanto, su función real es actuar como una línea de defensa. La primera, de hecho. Si hay un primero, debe haber un segundo. La segunda línea de defensa son los cadáveres que caminan en la cresta Xinglu. Incluso si alguien que no tiene miedo de los rumores del castillo de los hombres comiendo a propósito o accidentalmente entró en la cresta después de ver a los muertos vivientes, definitivamente huirían. Sin embargo, estos cadáveres son pequeños en número y débiles en términos de poder, por lo que no causarían ningún daño real. La tercera línea de defensa es la matriz de laberintos del castillo de piedra. Los dos primeros son para defenderse de las personas normales, solo estas para defenderse de los cultivadores. Pero, sin embargo, solo funciona contra cultivadores promedios. Si viene un cultivador que tiene un arma espiritual o un perro y se especializa en conjuros de laberintos o un cultivador tan poderoso como Han Wangshu, esta línea de defensa tendría que romperse. Las tres medidas de defensa existen para que el castillo de piedra en Shinglo Ridge permanezca oculto al público. La identidad de las personas que construyeron el castillo de piedra es bastante clara. Este es el área de la secta Nie. Aparte de la secta Nie, nadie más es capaz de establecer fácilmente estos tres obstáculos en Cheng'e. Y, además, apareciste cerca del castillo de piedra y dejaste evidencia. ¿Cuál es exactamente el objetivo de la secta Cheng'e Nie de construir el castillo devorador de hombres en la cresta Xinglu? ¿De dónde vienen los cadáveres en la pared? ¿Fueron comidos?
Líder de la secta Nie, si no nos das una explicación adecuada aquí, me temo que, después de que se revele el secreto, todas las sectas y clanes vendrán para interrogarte. Cuando llegue el momento, incluso si quieres explicar las cosas, no habrá nadie para escucharte o creer en ti. Nie Huai-san respondió desesperadamente, como si se hubiera rendido. No es un castillo devorador de hombres, en absoluto. Es solo el cementerio ancestral de mi secta. Wei Wuxian preguntó. ¿Cementerio ancestral? ¿De quién es el cementerio ancestral que entierra sables en lugar de cadáveres? Nie Huai-san respondió con una cara hosca. Han Wangshu, antes de explicar las cosas, ¿puedes prometerme algo? Al ver que nuestras dos sectas se conocen desde hace mucho tiempo y que nuestros hermanos mayores han jurado, no importa lo que diga después de esto, usted y el que esté a su lado no deben decírselo a nadie. Si el secreto se expone en el futuro, agradecería mucho que ustedes dos puedan decir algunas cosas buenas como testigos. Siempre has sido fiel a tus palabras. Si lo prometes, te creeré. Lan Wangji. Como quieras. Wei Wuxian preguntó. Después de todo, dijiste que no es un castillo devorador de hombres. Entonces, ¿significa que no se ha comido a nadie? Nie Huai-san apretó los dientes y respondió obedientemente. Lo ha hecho. Wei Wuxian. Wow. Nie Huai-san agregó de inmediato. Pero fue solo una vez, y el culpable no fue nuestra secta, y fue hace docenas de años. Los rumores sobre el castillo devorador de hombres en Shinglu Raj también comenzaron desde entonces. Yo solo avivé las llamas y amplié los rumores. Capítulo 26. Malicia. Cuarta parte. Lan Wangji. Los detalles, por favor. Sentado, sus palabras corteses eran casi tan poderosas como una amenaza. Nie Huai-san finalmente comenzó su explicación. Él comenzó. Han Wanshu, sabes que nosotros, la secta Nie, somos diferentes de las otras sectas, debido a que el fundador de nuestra secta era carnicero. Las otras sectas se cultivaron haciendo espadas, mientras que nuestra secta, por lo otro lado, se cultiva usando sables. Esto era conocido por todos, y de ninguna manera era un secreto. Incluso el motivo de la secta Chingania era la cabeza viciosa de una bestia que se parecía a un perro o un cerdo. Nie Huai-san continuó. Debido a que nuestro método de cultivo era diferente al de las otras sectas, y nuestro fundador era originalmente un carnicero, era natural que se derramara sangre. Los sables de nuestros líderes de sectas anteriores estaban cargados de energía hostil e intención asesina. Casi todos los líderes de la secta encontraron una muerte repentina por una explosión de desviación de chi. Sus irritables temperamentos también tuvieron mucho que ver con esto. Wei Wuxian levantó una ceja. Ahora, esto se está acercando bastante al cultivo demoníaco. Nie Huai-san rápidamente defendió. Es diferente. El cultivo demoníaco es solo un cultivo demoníaco porque usa vidas humanas, pero en lugar de vidas humanas, los sables de nuestra secta usan las vidas de esos espíritus malignos y bestias. A lo largo de toda su vida han estado matando esas cosas, por lo que si no pueden matarlas por más tiempo causarán problemas e interrumpirían la secta. Un espíritu sable solo considera a una persona como su maestro, permitiendo que nadie más lo use. No es que las generaciones posteriores podamos derretir los sables. Primero, sería irrespetuoso con los antepasados. Segundo, es posible que incluso derretirlos no resuelva el problema. Wei Wuxian comentó. Muy llenos de sí mismos, ¿no? Nie Huai-san. De hecho, los sables que lucharon y se cultivaron junto a nuestros antepasados están en condiciones de estar llenos de sí mismos. Continuó. A medida que pasaban las generaciones, los líderes de la secta tenían mayores niveles de cultivo, y el problema también empeoró. Es decir, hasta que el líder de la secta encontró una solución. Wei Wuxian preguntó. ¿Para construir el castillo devorador de hombres? Nie Huai-san. No, no, no. Aunque están conectados. Esta solución solo apareció más tarde. El sexto líder de la secta hizo esto. Construyó dos ataúdes para los sables de su padre y su abuelo. Luego cavó una tumba. Dentro de la tumba, en lugar de cualquier tesoro valioso, colocó cientos de cadáveres que estaban a punto de transformarse. Lan Wangji frunció el ceño ligeramente. Nie Huai-san inmediatamente espetó. Han Wangshu, puedo explicarlo. No fueron asesinados por gente de nuestra secta. Tuvimos que reunirlos de un lugar a otro. También compramos un montón de ellos a precios altos.
El sexto líder de la secta dijo que si los espíritus del sable querían luchar con los seres malvados, entonces tales seres malvados para que luchen para siempre. Los cadáveres previos a la transformación fueron enterrados junto con los ataúdes que contenían la espada, como si fueran bienes funerarios para los espíritus de sable. Los espíritus de sable suprimirían la transformación de los cadáveres y al mismo tiempo los cadáveres calmarían el deseo y la furia de los espíritus espada. La situación continuaría como estaba, con las dos partes manteniéndose controladas. Solo por este método lograron la paz las futuras generaciones. Wei Wuxian volvió a preguntar. Entonces, ¿por qué se construyó un castillo de piedra después? ¿Por qué fueron enterrados los cadáveres dentro de las paredes? ¿Y no dijiste que se comió a algunas personas? Nie Huai-san respondió. Estas preguntas son en realidad la misma pregunta, supongo. Se puede decir que comió personas, pero no fue a propósito. Nuestro sexto líder de la secta construyó la tumba de sable de tal manera que parecía la tumba promedio, y las generaciones futuras siguieron como lo hizo. Pero, hace unos 50 años, la tumba fue excavada por unos ladrones de tumbas. Wei Wuxian hizo un sonido de «Oh». Él silenciosamente exclamó: «¿Qué caso de despertar al león dormido?» Nehuai-san. Para un evento tan grande como construir una tumba, no importa cuán cauteloso y discreto pueda ser, es imposible que todo permanezca oculto. Los ladrones de tumbas investigaron el asunto y creyeron firmemente que había una gran tumba de dinastías pasadas en la cresta de Shenglu. Lo planearon hace mucho tiempo y vinieron preparados. Entre el grupo de personas rebeldes, en realidad, había uno o dos que tenían habilidades verdaderas, lo que le permitió a la mafia ubicar la orientación, pasar la matriz del laberinto y encontrar nuestra tumba de sable. Han visto suficientes personas muertas en sus vidas, así que, después de cavar un hoyo y entrar a la tumba, realmente no tenían miedo de los cadáveres. Pero buscaron oro y tesoros en todas partes. Respiraban junto a los cadáveres y, lo que era peor, eran hombres jóvenes en la flor de la vida, llenos de energía yang, recuérdalo. No fue difícil darse cuenta de lo que sucedió. 10 cadáveres se transformaron de inmediato. Sin embargo, estos ladrones de tumbas no eran personas promedio. Con un conjunto completo de herramientas lograron matar de alguna manera a los cadáveres una vez más. Después de la pelea, había carne y sangre por todo el suelo. Finalmente, se dieron cuenta de que la tumba era peligrosa y se prepararon para partir. Pero justo cuando se iban, se los comieron. El número de cadáveres puestos en la tumba estaba estrictamente controlado. No eran ni más ni menos, lo suficiente como para estar en equilibrio con los espíritus de sable. Hubiera estado bien si los ladrones de tumbas causaran solo la transformación, ya que después de que se fueron, los espíritus de sable habrían reprimido la transformación nuevamente. Pero en el caos que causaron, todos los cadáveres fueron cortados en pedazos, por lo que de repente hubo unos pocos cadáveres menos de los que comenzó. Para que la tumba del sable se asegurara de que hubiera suficientes cadáveres feroces y espíritus de la espada para reprimirse, solo podía cerrarse y atraparlos dentro de la tumba para que el grupo compensara la escasez que habían causado. Desde que la tumba de sable fue destruida, el líder de la secta en ese momento comenzó a pensar en diferentes métodos. Él eligió otro lugar en la cresta de Shinglu y construyó una sala de sables en lugar de una tumba de sable, en caso de que volvieran los ladrones de tumbas. Escondió los cadáveres dentro de las paredes, disfrazados. La sala de la espada era el rumoreado castillo devorador de hombres. Cuando los ladrones de tumbas llegaron a Chinga, fingieron ser cazadores. Nunca regresaron después de entrar en la cresta Shinglu y no dejaron cadáveres atrás, por lo que la gente comenzó a decir que fueron devorados por un monstruo en la cresta. Luego, después de que se construyeron los castillos de piedra, antes de que se instalara el nuevo conjunto de laberintos, un transeúnte accidentalmente se encontró con él nuevamente. Afortunadamente no se construyeron puertas en los castillos, por lo que no pudo aventurarse dentro, pero después de salir de la cresta les dijo a todos que había un grupo de extraños castillos blancos en la cresta de Shinglu y que el monstruo devorador de hombres debía haber vivido allí, pensando que sería beneficioso que se difundieran los rumores para que nadie se atreviera a acercarse a la zona, por lo que exageramos un poco y creamos la leyenda del castillo de los comedores de hombres. Pero realmente pueden comer humanos. Niehue-san sacó un pañuelo y una piedra blanca del tamaño de una cabeza de ajo de sus mangas. Usó el pañuelo para limpiar el sudor, y pasó la piedra blanca. Los dos pueden echar un vistazo a esto. Wei Wuxian tomó la piedra. Después de mirarlo mejor, encontró algo blanco que sobresalía de la piedra. Parecía el hueso del dedo de un humano. Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Niehue-san terminó de limpiarse el sudor y continuó. Eso... El joven maestro Jin, de alguna manera, hizo una explosión que creó un agujero en la pared. Para poder romper un muro tan grueso debe haber significado que él también llevaba muchas herramientas espirituales sobre él. Pero espera, este no es el punto. Lo que digo es que el área que explotó fue la más antigua.
el sable hard que construimos en el Shingle Drive. En aquel entonces, no pensábamos en usar ladrillos de piedra en ambos lados y llenar el centro con tierra para evitar que entrara la energía Yang, de modo que no puedan transformarse fácilmente. Simplemente pusimos los cadáveres adentro. Entonces, cuando el joven maestro Jin hizo la apertura, no se dio cuenta de que también destruyó un esqueleto que estaba enterrado dentro. En poco tiempo fue absorbido por las paredes del castillo, en lugar del cadáver que hizo estallar. De vez en cuando voy a la cresta de Shinglu para revisar las cosas. Hoy cuando fui encontré esto. Justo cuando recogí la piedra, un perro vino detrás de mí. Ah, el salón de la espada es más o menos nuestra tumba ancestral. Yo realmente... Mientras más hablaba Niehue-san, se sentía más miserable. La mayoría de los cultivadores saben que esta es nuestra área, por lo que nunca cazarían de noche alrededor de Shinge. ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabe que tuvo tan mala suerte? Primero, el desobediente Jinling tenía su mente puesta en la cresta Xinglu, y luego los dos en busca de donde señalaba la mano fantasma, Lan Wangji y Wei Wuxian, también llegaron. Él habló de nuevo. Han Wangxiu y tú. Ya dije que no deben decirle a nadie más sobre esto, sino... O bien, viendo la situación medio muerta de la secta Chingania en este momento, si esto se revelara al público, Niehuai-san se convertiría en un pecador, una desgracia para sus antepasados, e incluso si él muriera. Era natural que prefiriera hacer el hazmerreír secreto de todas las sectas, en lugar de centrarse en el cultivo o atreverse a afiliar la espada de su sable. Si su cultivo alcanzara cierto nivel, gradualmente se volvería más irritable, y al final moriría con ira de la misma manera que murieron su hermano y sus antepasados. Incluso después de su muerte, su espada perseguiría a los vivos e interrumpiría la paz de toda la secta. Si es así, ser una persona sin valor incluso parecía mejor. Era un problema bastante irresoluble. Desde el fundador de la secta Nie, esto había sido lo mismo. Seguramente no significaba que las generaciones futuras tendrían que negar el camino y las bases que forjó el fundador. Todas las sectas de cultivo eran hábiles en diferentes áreas, de forma similar a como la secta Gusulan era hábil en la música. La violencia y el poder de los espíritus de sable de la secta Chingania fueron como eclipsaron a las otras sectas. Si abandonaba el ideal de su fundador y comenzaba de nuevo en busca de un camino diferente, quién sabía cuántos años tardaría, o si incluso tendría éxito o no. Además, Niehue-san nunca se atrevería a traicionar a la secta Nie y cultivar un camino diferente. Debido a esto, su única opción era ser un inútil. Si no fuera un líder de la secta y pasara toda su vida de la misma manera que lo hizo en los recovecos de la nube, jugando durante días enteros, sin duda estaría en una posición más cómoda de lo que estaba ahora. Pero dado que su hermano ya había fallecido, no importa cuán difícil fuera para él, aún tendría que asumir la responsabilidad sobre sus hombros y tropezar hacia adelante. Niehuai-san se fue después de decirles una y otra vez que no dijeran nada, y Wei Wuxian se quedó en blanco por un momento. De repente, sintió que Lan Wangji se acercaba. Lan Wangji se arrodilló con una sola pierna delante de él. Luego, procedió a enrollarle los pantalones con una cara seria. Él apresuradamente habló. Espera, ¿otra vez? Lan Wangji. Primero eliminaremos la marca de la maldición. En un día, Han Wangshu se había arrodillado de tal manera tantas veces frente a él. Aunque Lan Wangji parecía bastante serio, realmente no podía soportar mirar la escena. Wei Wuxian habló. Lo haré yo mismo. Rápidamente, subiendo las piernas del pantalón, pudo ver que la marca de la maldición cubría toda la mitad inferior de la pierna, pasaba las rodillas y se subía a la mitad superior. Wei Wuxian le echó un vistazo. Ya me pasó los muslos. Lan Wangji volvió la cabeza y no respondió. Wei Wuxian lo encontró bastante extraño. ¿Lanshan? Capítulo 27. Malicia. Quinta parte. Solo entonces Lan Wangji se volvió hacia el frente otra vez, con la mirada aún ligeramente hacia un lado. Al ver esto, Wei Wuxian parpadeó, queriendo burlarse de él por alguna razón. Justo cuando estaba a punto de burlarse de Lan Wangji, un sonido repentino vino del escritorio. Ambos se pusieron de pie para mirar. Las tazas de té y la tetera se hicieron pedazos en el suelo. Una bolsa quianca yacía entre los fragmentos blancos de porcelana y el té que se derramó. La superficie de la bolsa subía y bajaba, como si algo estuviera atrapado dentro, ansioso por salir. Aunque la bolsa quianca era solo del tamaño de un puño, estaba hecha especialmente para almacenar cosas. También se cosieron encantamientos complejos tanto en el interior como en el exterior, agregando algunas capas de sellado más. Lan Wangji originalmente selló el brazo dentro de la bolsa y lo puso debajo de una taza de té sobre la mesa. Ahora, viendo su agitación, finalmente recordaron que era hora de realizar el descanso. Si no fuera por los cortos dúos nocturnos que realizaban para calmarlo, no importa cuán fuerte sea el poder de supresión de la bolsa Kianka, no podrían atrapar solo la mano fantasma.
Wei Wuxian buscó la flauta de bambú que había estado junto a su cintura, pero no encontró nada. Dándose la vuelta, vio que Lang Wangji ya tenía la flauta en sus manos. La cabeza de Lang Wangji se inclinó ligeramente hacia abajo. Solo le devolvió la flauta después de tallarla durante un tiempo, de manera dedicada. Al retroceder la flauta, Wei Wuxian notó que, después de haberla ajustado, incluso los detalles aproximados, como los agujeros para los dedos, eran mucho más finos. Lang Wangji. Toca correctamente. Al recordar el horrible dueto que tocaron en el Mingxi, que enojó a Lan Qiren hasta el punto de despertarse del coma y desmayarse nuevamente, Wei Wuxian se rió tan fuerte que casi se cayó al suelo, pensando para sí mismo: debe haber sido duro para él estos pocos días, tolerando esto por tanto tiempo. Se detuvo de perder el tiempo y, con una expresión seria, se llevó la flauta a los labios. Sin embargo, habiendo tocado solo unas pocas notas, la bolsa Qianca de repente se multiplicó de tamaño y se puso de pie en el suelo. Una nota quebrada con un chut. Wei Wuxian comentó: ¿se ha acostumbrado demasiado a que toque mal? Estoy tocando correctamente por una vez y ni siquiera le gusta. Como si le respondiera, la bolsa Qianca se arrojó sobre Wei Wuxian. La melodía de Lang Wangji dio un giro brusco. Con un gesto suave, las 7 cuerdas vibraron a la vez, emitiendo un ruido tan fuerte que casi parecía una avalancha. Después del sonido, la bolsa Qianca cayó de espaldas al suelo nuevamente, como si nada hubiera pasado. Wei Wuxian continuó tocando. La muñeca de Lang Wangji se suavizó, siguiendo la melodía de rest, descanso. La melodía del Woking se calmó una vez más y gradualmente se mezcló con la flauta. La canción terminó y la bolsa Qianca finalmente se redujo al tamaño que tenía, permaneciendo inmóvil. Wei Wuxian le colocó la flauta por la cintura. En estos pocos días, nunca antes había visto tan impaciente como esto. Parece que fue provocado por algo. Lang Wangji asistió y se volvió hacia él. Y fue algo sobre ti. Wei Wuxian inmediatamente se miró a sí mismo. Hoy solo había una cosa en él que era diferente: la marca de la maldición que Jinling le había transferido. La marca de maldición de Jinling quedó sobre él cuando estaba en los castillos de piedra de la cresta Xinglu. Ver cuán fuerte reaccionó la mano fantasma a la marca de la maldición significaba que... ¿Quieres decir que otra parte de su cuerpo podría estar dentro de las paredes del sable hall de la sectanía? A la mañana siguiente, los dos partieron nuevamente, regresando a la cresta Xinglu. Ayer, Niehuai-san había sido atrapado y confesó todo. Durante la noche, pidió a todos los discípulos confiables de la secta que limpien el desorden que crearon los intrusos. Cuando Wei Wuxian y Lang Wangji se acercaron, el pedazo de pared que Wei Wuxian sacó de Jinling acaba de llenarse, y ya se había colocado un nuevo cadáver. Al ver los ladrillos blancos aplicarse cuidadosamente, se limpió el sudor de las cejas. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, sus piernas casi se rindieron. Hizo una sonrisa encogida en su rostro. Han Wenshu, ¿y tú? Wei Wuxian agitó sus manos mientras sonreía. ¿Líder de la secta Nie? ¿Estás construyendo las paredes? Niehuai-san se secó el sudor con el pañuelo, frotando tantas veces que casi le quita una capa de piel. Sí. Wei Wuxian dijo con una voz llena de mucha empatía y una pizca de timidez. Mis disculpas. Realmente lamento las molestias, pero es posible que tengas que volver a construir el muro después. Niehuai-san. Sí. ¿Qué? Espera. Antes de que pudiera terminar su oración, Baike se desenvainó. Niehuai-san se quedó boquiabierto mientras miraba la pared de ladrillo que reparó hace un momento abrirse de nuevo. La destrucción siempre fue más fácil que la restauración. La velocidad de Wei Wuxian para derribar ladrillos fue innumerables veces más rápida que su velocidad para apilar ladrillos. Niehuai-san tembló mientras apretaba fuertemente su abanico, sintiéndose tan ofendido que estaba a punto de estallar en lágrimas. Sin embargo, dado que Han Wangshu se paró a un lado y no comentó nada, tampoco se atrevió a decir nada. Después de que Lang Wangji le explicara la situación de manera concisa, inmediatamente juró a los cielos y a la tierra. ¡Tonterías! Eso no tiene sentido. Los cadáveres que utiliza nuestro sable hall están completos con cada miembro unido. Es posible que haya un cadáver masculino sin brazos. Si no me crees, destrozaré la pared contigo y probaré mi inocencia. Pero luego deben volver a colocarlos lo antes posible, sin demora. Después de todo, algunos discípulos de la secta Nie también se unieron a ellos. Ahora que había otras personas haciendo el trabajo, Wei Wuxian retrocedió y se puso a un lado, esperando los resultados. Después de una hora, los ladrillos de piedra en la pared donde Jinling había sido enterrado fueron retirados en su mayoría. Algunos discípulos se pusieron máscaras faciales, mientras que otros tragaron píldoras especiales de color rojo, para que la respiración y la energía humana no causaran transformaciones de cadáveres. Entre la tierra negra, a veces sobresalía una mano cenicienta o un pie con venas, además del cabello enredado y sucio pegado en todas partes. Todos y cada uno de los cadáveres fueron limpiados apresuradamente y colocados fila por fila en el suelo.
Los cadáveres venían en todas las formas y tamaños. Algunos ya eran esqueletos, otros estaban en proceso de pudrirse, algunos todavía estaban bastante frescos. Sin embargo, cada uno de ellos tenía un cuerpo completo. No encontraron ningún cadáver masculino al que le faltara un brazo izquierdo. Niehuai-san habló con cautela. Desmontar esta pared es suficiente, ¿no? ¿Es necesario desmontar más? Probablemente no, ¿verdad? De hecho, fue suficiente. La marca de la maldición en el cuerpo de Jinling era de color extremadamente oscuro, por lo que el ser que lo creó probablemente estaba enterrado cerca de él, y el rango definitivamente no extendería esta pared. Wei Wuxian se agachó junto a la hilera de cadáveres. Después de reflexionar por unos momentos, se volvió hacia Lan Wangji. ¿Deberíamos detener la bolsa Qianca? Sacar la mano izquierda de la bolsa Qianca para que identifique el cuerpo por sí solo no sería una mala idea. Sin embargo, si estuviera demasiado cerca de las otras extremidades del cadáver, sería difícil no agitarlo y desencadenar situaciones peores. Y debido a la abundancia de energía oscura en este lugar especial, el nivel de peligro se multiplicó. Por eso, eligieron cuidadosamente venir durante el día. Wei Wuxian sacudió la cabeza y pensó para sí mismo. Esto no significa que el brazo no pertenezca a un hombre, ¿verdad? No, eso sería imposible. Puedo decir si una mano pertenece a un hombre o a una mujer a primera vista. Entonces, ¿significaría que el dueño tiene 3 brazos? Justo cuando estaba a punto de reírse de su propio pensamiento, Lan Wangji volvió a hablar. Las piernas. Con su recordatorio, Wei Wuxian finalmente lo recordó. Pasó por alto el hecho de que la marca de la maldición no se extendió más allá de su pierna. Rápidamente llamó. ¡Ah! ¡Los pantalones! ¡Quítale los pantalones! Niehuai-san se sorprendió de muerte. ¿Por qué dirías algo tan vergonzoso frente a Han Wanshu? Wei Wuxian respondió. ¿Cómo fue vergonzoso? Todos somos hombres, de todos modos. Ayúdame a quitarle todos los pantalones a los cadáveres. Solo a los cadáveres masculinos. Esto no tiene nada que ver con las mujeres. Mientras hablaba, comenzó a alcanzar las fajas de los cadáveres en el suelo. Realmente fue desafortunado para Niehuai-san. No esperaba nada de eso. Después de confesar todo ayer, hoy necesitaba quitarle los pantalones a los cadáveres justo dentro del salón sable de sus antepasados. Además, eran cadáveres masculinos. Con la cara llena de lágrimas, pensó que, con seguridad, después de su muerte, todos los antepasados de la secta Chinganye lo abofetarían una vez y terminaría herido de tal manera que quedaría en desventaja, incluso después de reencarnarse. Afortunadamente, Lan Wangji detuvo el acto de Wei Wuxian. Wei Wuxian. ¿Vas a detenerme? ¿Qué? ¿Lo harás? ¿Realmente vas a hacer algo así? Las esquinas de las cejas de Lan Wangji parecían retorcerse ligeramente, como si estuviera ocultando algo. Repitió. No te muevas. Lo haré. Este fue el peor de todos los choques que Niehuai-san experimentó hoy. Por supuesto, Lan Wangji en realidad no usaría sus manos para tirar de los pantalones de los cadáveres. Simplemente usó Baiken y abrió ligeramente la ropa de los cadáveres, revelando la piel en su interior. Esto no era necesario para algunos de los cadáveres, ya que la ropa ya era bastante irregular. Unos momentos después, él habló. Lo encontré. Todos inmediatamente miraron hacia el suelo. En los 2 muslos del cadáver, junto a las botas blancas de Lan Wangji, había 2 marcas circulares ligeras. Las puntadas de los hilos de color carne estaban bien cosidas. Hubo una leve diferencia entre los colores de la piel encima y debajo de las puntadas. Claramente las piernas y la parte superior del cuerpo del cadáver no pertenecían a la misma persona. Este par de piernas fue cosido por alguien. Niehuai-san ya estaba sorprendido sin palabras. Wei Wuxian preguntó. ¿Quién elige los cadáveres que usa la secta Nie para el salón, si se puede saber? Niehuai-san respondió con una expresión vidriosa. Por lo general, los líderes de las sectas pasadas los eligieron y los almacenaron cuando aún estaban vivos. Mi hermano falleció a una edad más temprana, no tenía suficiente, así que también le ayudé a elegir algunos. Me quedé con los cadáveres que estaban completos con todas las extremidades. No sé nada más que esto. Sería imposible sacarle algo sobre quién escondió exactamente el cadáver dentro. De las personas que proporcionaron los cadáveres a los discípulos de la secta Nie, hubo innumerables sospechosos. Es probable que la verdad se revele solo si encuentran todas las partes del cuerpo y reconstruyen el cadáver y el alma. Finalmente, habiendo logrado separar el par de piernas y la otra mitad del cadáver masculino, Wei Wuxian las metió dentro de una nueva bolsa Qianga, mientras hablaba con Lan Wangji. Parece que nuestro querido amigo aquí fue hecho pedazos. Y no solo eso, las partes estaban dispersas por todo el lugar. Una pieza aquí, una pieza allá. ¿Cuánto odio tenía el asesino por él? Solo podemos esperar que las piezas no sean demasiado pequeñas. Aunque Niehuai-san todavía dijo, nos vemos, cuando partieron, a juzgar por su cara asustada, lo más probable es que no quisiera volver a verlos por el resto de su vida. Los 2 abandonaron la cresta Xinglu y regresaron a la posada. Al llegar al lugar relativamente seguro, sacaron las 3 extremidades y comenzaron a examinarlas. Como esperaban,
El par de patas eran del mismo color que el brazo cortado, y si se juntaran, reaccionarían con fuerza, vibrando sin parar como si quisieran unirse. Pero los esfuerzos fueron inútiles, ya que todavía faltaba una parte del cuerpo entre ellos. Era cierto que pertenecían a la misma persona. Aparte del hecho de que se trataba de un hombre con un físico alto, extremidades largas, un cuerpo musculoso y un alto nivel de cultivo, no sabía nada más sobre el misterioso cadáver. Afortunadamente, la mano fantasma pronto señaló dónde tendría lugar el siguiente paso: el suroeste. Siguiendo su dirección, Wei Wuxian y Lan Wangji se dirigieron a Yueyang. Capítulo 28. Rocío. Primera parte. Después de entrar a la ciudad, los dos caminaron lado a lado a través de la bulliciosa multitud. De repente, Lan Wangji preguntó: ¿Cómo está la marca de la maldición? Wei Wuxian: Jinling fue enterrado demasiado cerca de nuestro querido amigo y se manchó con bastante energía resentida. Se desvaneció un poco, pero no desapareció por completo. Lo más probable es que solo podamos encontrar una manera de eliminarlo después de encontrar todo el cadáver, o al menos la cabeza. Realmente no causa muchos problemas de todos modos. El querido amigo no era otro que el hombre que había sido cortado en pedazos. Como no sabían quién era, Wei Wuxian sugirió que se refirieran a él como querido amigo. Lan Wangji no dijo nada después de escucharlo, pero tampoco se opuso, lo que podría interpretarse como una aprobación silenciosa. Por supuesto, él mismo nunca usaría la palabra. Lan Wangji: ¿Cuánto es un poco? Wei Wuxian indicó con sus manos. Un poco es solo un poco. ¿Cómo le explico? ¿Debería quitarme la ropa y mostrártelo? Las cejas de Lan Wangji se movieron ligeramente, como si realmente estuviera preocupado de que Wei Wuxian se desnudara aquí y ahora. Él respondió con un tono indiferente: Quítatelos después de que regresemos. Wei Wuxian se echó a reír, se dio la vuelta y caminó unos pasos mirando hacia atrás. Antes, para escapar lo antes posible, trató desesperadamente de disgustar a los demás. Desde fingir locura hasta perder la cara a propósito. Ahora que su identidad fue revelada, si fuera alguien más, se habría sentido extremadamente avergonzado al recordar todas esas cosas que hizo. Solo alguien con una cara tan gruesa como Wei Wuxian continuaría como si no estuviera involucrado en nada. Hablando de eso, si fuera alguien más con la menos algo de cara, nunca habría hecho cosas ridículas como meterse en la cama de alguien por la noche e insistir en compartir una bañera juntos y preguntando si se veía bonito después de maquillarse. Como pretendió no recordar nada, Lan Wangji se abstuvo naturalmente de mencionar el tema, los dos actuando como si nada hubiera pasado. Hoy fue la primera vez que volvió a hacer una broma después de que su identidad ya no era un secreto. Cuando terminó de reír, Wei Wuxian inmediatamente puso una cara seria. Han Wengshu, ¿crees que las personas que pusieron la mano de nuestro querido amigo en Mo Village y lo hicieron atacar a tus jóvenes, y las personas que cosieron sus piernas en otro cadáver y enterraron en la pared, son el mismo grupo de personas? Tanto en el pasado como en el presente, en su mente, llamó directamente a Lan Wangji por su primer nombre, pero se acostumbró en los últimos días de llamarlo por su título. Además, llamarlo así creó un tono de seriedad exagerada, sonando inexplicablemente divertido. Por lo tanto, cuando estaban afuera, continuó llamándole de una manera tan seria. Lan Wangji. Hay dos grupos. Wei Wuxian. Bueno, estoy de acuerdo. Esforzarse por coser las piernas a otro cadáver y esconderlas en una pared obviamente significaba que no quería que se descubrieran las extremidades. Si es así, no habrían arrojado a propósito la mano izquierda para atacar a la gente de la secta Gusulán, ya que definitivamente habría causado atención e investigación. Uno hizo todo lo posible para ocultar todo, mientras que el otro atacó precipitadamente, casi como si quisiera ser descubierto. Probablemente no son el mismo grupo de personas. Todo lo que había que decir había sido dicho. Lan Wangji parecía que ya no tenía nada más que decir, pero de todos modos respondió con un "mm" de aprobación. Wei Wuxian se dio la vuelta y habló mientras caminaba. Las personas que escondieron las piernas sabían sobre la tradición de los sables de la secta Chingene, mientras que las personas que soltaron la mano izquierda sabían sobre los planes de la secta Gusulán. No creo que ninguno de ellos tenga intenciones simples. Cada vez hay más secretos. Lan Wangji. Un paso a la vez. Wei Wuxian. ¿Cómo me reconociste? Piensa por ti mismo. Las preguntas y respuestas pasaron rápidamente entre ellas. Sin siquiera un momento de descanso, Wei Wuxian originalmente quería esperar hasta que Lan Wangji no estuviera prestando atención y hacer que soltara la respuesta a la última pregunta. Aunque todavía no tuvo éxito, no se desanimó en absoluto y continuó cambiando los temas de su conversación a un ritmo rápido. Nunca he estado en Yueyang antes. Siempre he tenido a otras personas para preguntarme cosas,
Esta vez me tomaré un descanso y puedes ir a preguntar. ¿Te importaría, Han Wanshu? Lan Wangji se dio vuelta y se puso en marcha de inmediato. Wei Wuxian inmediatamente interrumpió. ¡Espera! Han Wanshu, ¿puedo preguntarte dónde vas? Lan Wangji miró hacia atrás. Para encontrar la secta de cultivo de esta área. Wei Wuxian tiró de su borla de espada y lo arrastró en la dirección opuesta. ¿Por qué los encontrarías? Esta es su área, incluso si lo supieran no te lo dirían. O no pudieron lidiar con esto y lo escondieron para no perder la cara, o lo intentaron con todas sus fuerzas, ya que no querían que otras personas se metieran con las cosas. Miserable Han Wanshu, no es que quiera avergonzarte a propósito, pero realmente no puedes prescindir de mí cuando manejas cosas afuera. Si preguntas de esa manera, me sorprendería si realmente lograras obtener resultados. Aunque estas palabras fueran un poco groseras, la ternura se acumuló en los ojos de Lan Wangji. Una vez más, habló en voz baja. Wei Wuxian se echó a reír. ¿Por qué te... ¿No es así como deberías haber respondido? Mientras tanto, en su corazón, comenzó alegremente. Es lo único que sabe decir. Todavía está tan cargado. Lan Wangji. Entonces, ¿cómo debo preguntar? Wei Wuxian señaló a un lado. Ve allí, por supuesto. Señaló hacia una calle ancha. Brillantes palancatas rojas de todas las formas y tamaños colgaban a ambos lados de la calle, ondeando al viento. Cada tienda abría sus puertas ampliamente, con frascos redondos y negros colocados desde adentro hacia afuera de la entrada. También había camareros con bandejas de pequeños tazones de licor, recomendando sus tiendas al transeúnte. El fuerte aroma a licor flotaba por la calle. No es extrañar que Wei Wuxian caminara más y más despacio. Se detuvo por completo cuando llegaron a la siguiente esquina de la calle, e incluso arrastró a Lan Wangji para que se detuviera. Wei Wuxian posó una cara seria. Los camareros aquí suelen ser jóvenes y trabajadores. Con tantos clientes al día y tantas bocas esparciendo chismes, nada extraño sucediendo en el área escaparía de sus oídos y ojos. Lan Wangji respondió con un "Ujú". Pero estaba escrito en su rostro que solo quieres tomar unas copas, ¿no? Wei Wuxian fingió como si no pudiera entender la expresión de Lan Wangji, continuando tirando de la borla de la espada del otro. Salió a la calle de licorerías con ojos radiantes. De inmediato, vinieron los camareros de 5 o 6 tiendas diferentes, cada una más entusiasta que la siguiente. ¿Quieres probar? El licor de la familia He es conocido en toda la zona. Joven maestro, prueba esto, no tienes que pagar. Su disfrute es el licor, entonces ven a nuestra tienda. Este no huele fuerte, pero espera hasta que lo bebas. Si aún puedes pararte después de terminar esto, adoptaré tu apellido. Al escuchar esto, Wei Wuxian respondió. Muy bien. Se hizo cargo del tazón de licor que sostenía el camarero, lo bebió y le mostró el tazón vacío con una sonrisa. ¿Adoptarás mi apellido? Sorprendentemente el camarero no estaba asustado. Levantando la barbilla parecía aún más confiado. Quiero decir si bebes un frasco entero, Wei Wuxian. Entonces dame 3 frascos. El camarero estaba más que encantado y se apresuró a regresar a la tienda. Wei Wuxian se volvió hacia Lan Wangji. Estamos haciendo negocios aquí, ¿no es así? Primero ayudamos a sus negocios, luego hablamos de otras cosas. Después de que paguemos, será fácil lograr que hablen. Lan Wangji sacó dinero para pagar. Los dos entraron a la tienda. En el interior había mesas y sillas de madera para que los clientes descansaran y charlaran. Uno de los otros camareros de la tienda vio cómo se veía Lan Wangji y pensó que él no era la persona promedio. Sin atreverse a menospreciarlo, solo los dirigió a una mesa después de limpiarla y las sillas durante un largo rato. Con 2 frascos en el pie y otro en la mano, Wei Wuxian conversó con el camarero por unos momentos. Luego cortó la persecución, preguntando nuevamente por cualquier cosa extraña que hubiera sucedido en el área. El camarero también era una persona habladora. Se frotó las manos. ¿Qué clase de cosas extrañas? Casas embrujadas, cementerios abandonados, cadáveres que fueron destruidos, etc. Los ojos del camarero se movieron de un lado a otro entre ellos. ¿A qué te dedicas? Usted y él. Wei Wuxian. ¿No lo has adivinado ya? El camarero no entendió. Por supuesto, es fácil de adivinar. Ustedes dos deben de ser de esos cultivadores que vuelven alrededor de las nubes y los cielos. Especialmente el que está a tu lado. Entre la gente promedio nunca he visto tal... Wei Wuxian sonrió. ¿Una persona tan bonita? El camarero se echó a reír. Si dices esto, el joven maestro a tu lado estará disgustado. Cosas extrañas, ¿no? Ellos sucedieron, no ahora, sino hace 10 años. Camina en esa dirección. Después de salir de la ciudad, camina alrededor de 2 millas y verá una residencia bastante encantadora. No sé si su letrero sigue ahí o no. Es la residencia del clan Chang. Wei Wuxian. ¿Qué tiene de malo la residencia? Todo el clan murió, el camarero dijo. Pediste cosas extrañas, así que, por supuesto, te estoy diciendo las cosas más extrañas. Todo el clan fue aniquilado,
y escuché que tenían miedo a la muerte. Al escuchar esto, Lan Wangji se vio absorto en sus pensamientos, como si recordara algo. Por otro lado, Wei Wuxian no se dio cuenta de nada. ¿Hay alguna secta de cultivo estacionada en el área? Debe haber sido extremadamente cruel si pudo asustar a todos los miembros de un clan entero hasta la muerte. No todas las sectas eran como la secta Ching'e, con dificultades que no podían mencionar. La mayoría de las sectas nunca tolerarían la aparición de algo como esto en su área. El camarero respondió. Sí, por supuesto que sí, Wei Wuxian. Entonces, ¿cómo manejaron la situación? ¿Manejar la situación? El mesero colocó el trapo de limpieza sobre su hombro y también se sentó, revelando el secreto que había estado guardando durante tanto tiempo. ¿Estaba? Fue Chang. El clan que murió fue su clan. Si todos murieran, ¿quién habría para ocuparse de la situación? ¿El clan Chang que fue aniquilado había sido la secta de cultivo estacionada en esta área? Wei Wuxian nunca había oído hablar de alguna secta Zhuejiang Chang, lo que significaba que definitivamente no era una secta prominente, pero el hecho de que todo un clan había sido eliminado fue definitivamente un evento significativo. Inmediatamente preguntó, ¿cómo fue aniquilado el clan Chang? El camarero. Esto es lo que he escuchado. Una noche, el ruido de portazos de repente vino de la residencia del clan Chang. ¿El ruido de los portazos? Está bien, el golpe fue tan fuerte que casi llegó a los cielos. En él llegaron gritos y gritos, como si todos estuvieran encerrados dentro, incapaces de salir. Extraño, ¿no es así? La puerta estaba cerrada por dentro, así que si estabas adentro y querías salir, podrías haberla abierto. ¿Por qué golpearías las puertas? Incluso si las golpeas, la gente de afuera no podría sacarte. Además, si no pudieras salir de las puertas, no podrías trepar por las paredes. La gente de afuera estaba bastante confundida. Todos sabían que el clan Chang era muy poderoso en el área porque la gente allí cultivaba. El jefe de su clan, Chang Ping, creo, tenía una espada que podía volar y hacer que se parara sobre ella mientras volaba. Digamos, algo realmente sucedió dentro e incluso su propio clan no podría encargarse de eso. Si la gente común se acercara, ¿no habrían estado buscando sus propias muertes? Esta fue la razón por la que nadie construyó escaleras o trepó por las paredes para mirar dentro, así como así. La noche pasó y el lamento en el interior se hizo más y más tranquilo. Al día siguiente, cuando salió el sol, las puertas del clan Chang se abrieron por su cuenta. Dentro de la casa, entre los hombres y mujeres, unos 10 amos y unas docenas de sirvientes. Algunos se sentaron, otros yacían, vomitando sus vejigas. Todos murieron asustados. El dueño de la licorería se dio la vuelta y lo regañó. ¡Vas a morir! ¿Por qué no estás trabajando? ¿Y contando viejas historias sobre personas que mueren? Wei Wuxian. 5 frascos más, por favor. Lan Wangji pagó el precio de 10 frascos. El dueño sonrió de inmediato, advirtiéndole al mesero. Cuida a los clientes adecuadamente. No te vayas corriendo. Wei Wuxian. Puedes continuar. Sin nada más de qué preocuparse, el camarero se esforzó lo más que pudo y continuó la historia con una voz animada. Después de eso, durante mucho tiempo, cualquiera que pasara por la residencia Chang por la noche podía escuchar el ruido de un golpe en las paredes, viniendo desde adentro. Piénsalo, las personas como ellos que vuelan por los cielos han visto innumerables fantasmas y monstruos antes, sin embargo, tenían miedo a la muerte. ¿Cuán aterrador habría sido eso? Si a menudo sales por la noche, definitivamente te encontrarás con algunos fantasmas. Incluso después de que fueron enterrados, puedes escucharlos golpear sus ataúdes, aunque el jefe de su clan Changping estaba lejos de casa y sobrevivió. Capítulo 29. Rocío. Segunda parte. El camarero. Tómelo con calma. Estaba a punto de mencionar eso. Todos murieron. Aunque dije que sobrevivió, fue solo por un corto tiempo. Después de unos años, la cabeza del clan, Changping, también murió. Esta vez la muerte fue aún más horrible. Lynchie lo mató con una espada. No necesito decirte quién es Lynchie, ¿verdad? Es cuando la carne del cuerpo de alguien se corta pieza por pieza con un sable o una espada durante 3600 veces, hasta que toda la carne se ha ido y solo queda un esqueleto. Por supuesto, era imposible para Wei Wuxian no saber qué era Lynchie. Si alguien quisiera un libro llamado Mil maneras de morir agonizando, habría sido la persona más calificada para escribirlo. Levantó una mano. Entiendo. Entonces, ¿sabes por qué el clan Chang fue aniquilado? El camarero. Escuché que fue planeado por otra secta de cultivo. Eso es seguro, ¿verdad? O bien, porque un grupo de personas que podrían cultivar no lograron escapar. Definitivamente quedaron atrapados dentro de algo o alguien. En caso de que la conversación no fuera bien, el dueño de la tienda incluso trajo 2 guarniciones de maní y semillas de girasol. Wei Wuxian asintió en reconocimiento y continuó mientras comía semillas de girasol. Alguien descubrió
¿Qué era exactamente algo o alguien? El camarero se echó a reír. Joven maestro, ahora solo estás bromeando. ¿Cómo podríamos las personas comunes y corrientes que están tratando de pasar por la vida saber algo sobre aquellos que vuelan por los cielos? Lógicamente ustedes deberían saber más que yo, ya que todos se cultivan. Solo he escuchado hablar vagamente de cómo ofendieron a alguien y a quien no deberían haberlo hecho. De todos modos, después de eso, nadie quedó a cargo de los seres malvados alrededor de Yoyang. Wei Wuxian reflexionó. ¿Alguien a quien no deberían haber ofendido? Eso es correcto. El camarero se comió 2 cacahuates. Estas sectas o lo que sea que de hecho guardan rencor contra los demás, estoy pensando que el clan Chang debe haber sido blanco de otros cultivadores. ¿No es común matar gente por el bien de los tesoros o algo así? Esos libros lo dijeron todo, cuentos y leyendas también, aunque no sé quién lo hizo exactamente. Aparentemente estaba relacionado con un villano muy famoso. Wei Wuxian sonrió cuando se llevó el tazón de licor a los labios y lo miró de reojo. ¿Vas a decir que no sabes quién era el villano? El camarero se echó a reír. Adivina de nuevo, definitivamente es de este. Se le llamó algo así como peculiar, ¿correcto? Patriarca... El patriarca de Jilin. Wei Wuxian se atragantó, dejando salir una serie de burbujas en el tazón de licor con un toque. ¿Qué? ¿Él de nuevo? El camarero confirmó. Sí, eso es correcto. Su apellido era Wei. Se llamaba Wei Wuxian. Wei Wuxian, creo. La gente suena a la vez odiosa y asustada cuando lo mencionan. Wei Wuxian lo pensó y determinó 2 cosas. Una, nunca había estado en Yueyang antes. Y 2, entre todas las personas que habían matado, ninguna de ellas murió por linche. Sintió que esto era un poco absurdo y miró a Lan Wangji como si quisiera una explicación. Lan Wangji había estado esperando este look desde hace bastante tiempo. Él respondió, nos vamos. Wei Wuxian entendió de inmediato. Lan Wangji tenía algo que decirle y no se podía decir en la licorería, bajo la nariz de todos. Se puso de pie. Entonces, vamos. ¿Cuánto? Ah, bien, ya ha sido pagado. Deja el licor aquí por ahora. Continuaré bebiendo después de que terminemos. Agregó en tono de broma. Asegúrate de que todavía esté aquí cuando regrese. Después de haber terminado más de la mitad del plato de maní, el camarero respondió. Por supuesto, nuestra tienda es honesta con todos, desde los mayores hasta los jóvenes. Déjalos aquí y no te preocupes, esperaremos hasta que regrese para cerrar nuestra tienda. Ah, hola, jóvenes maestros. ¿Vas a la residencia Chang ahora? Vaya, eso sí que es genial. Soy de la zona y ni siquiera he estado allí. Solo me he atrevido a echarle un vistazo desde lejos. ¿Van a entrar ustedes dos? ¿Qué van a hacer? Wei Wuxian. También vamos a echar un vistazo, desde muy lejos. El joven camarero tenía una personalidad extrovertida y se hacía amigo de los extraños demasiado rápido. Aunque solo conversaron por un corto tiempo, él ya estaba tratando a Wei Wuxian como si fueran amigos. Él se acercó para pasar su brazo alrededor del hombro de Wei Wuxian. ¿Es difícil el trabajo que ustedes dos hacen? ¿Ganas mucho dinero? Probablemente una tonelada, ¿verdad? ¡Qué trabajo tan respetable! Déjame preguntarte algo. ¿Es difícil comenzar? Yo... Mientras balbuceaba, de repente cerró la boca. Mirando nerviosamente a un lado, él susurró. Joven maestro, ¿por qué el que está a tu lado está mirándome así? Wei Wuxian siguió su mirada solo para ver a Lan Wangji darse la vuelta, ponerse de pie y caminar fuera de la licorería. Oh, él es amigo mío, fue criado estrictamente. Absolutamente odia cuando otras personas se sienten demasiado cómodas frente a él. ¿No es extraño? El camarero le retiró el brazo con torpeza y respondió en voz baja. Ciertamente extraño, por la forma en que me miró, pensaría que estaba abrazando a su esposa. Con la capacidad auditiva de Lan Wangji, era imposible para él no captar algo solo porque era con una voz baja. Imaginando cómo se sentiría en este momento, Wei Wuxian intentó con tanta fuerza no reír que le dolía el estómago. Rápidamente le dijo al camarero. Terminaré un frasco. El camarero. ¿Lo siento? Wei Wuxian se señaló a sí mismo. Ya estoy de pie. Finalmente, recordando él, si aún puedes pararte después de terminar esto, adoptaré tu apellido, que dijo antes, soltó. Ya, wow, no estoy bromeando, pero esta es la primera vez que veo a alguien que todavía puede pararse y hablar correctamente después de beber un frasco. Joven maestro, ¿cuál es su apellido? Wei Wuxian. Mi apellido... Al recordar de repente el Wei Wuxian que mencionó el camarero, las comisuras de sus labios se torcieron. Suavemente hizo la transmisión. Es Lan. El camarero también era alguien con una cara gruesa, que anunciaba sin ningún cambio de expresión. Sí, a partir de hoy mi apellido será Lan. Debajo de las pancartas de color rojo brillante de la licorería, parecía que, por un segundo, la figura de Lan Wangji tropezó muy ligeramente. Con una sonrisa traviesa en su rostro, Wei Wuxian se acercó con las manos detrás de la espalda y le dio unas palmaditas en el hombro.
Han Wangshu, para agradecerle por pagar la cuenta, le hizo adoptar su apellido. Después de que salieron de la ciudad, los dos caminaron en dirección a donde señalaba el camarero. La cantidad de personas disminuyó gradualmente, mientras que la cantidad de árboles aumentó. Wei Wuxian preguntó: En aquel entonces, ¿por qué no me dejaste seguir preguntándole? Lang Wangye: De repente recordé haber escuchado sobre lo que sucedió en Chueyang. No había necesidad de seguir preguntando. Wei Wuxian: Antes de que me digas, déjame preguntarte algo. Confirma para mí que la eliminación del clan Chang no la hice yo, ¿verdad? Aparte de cómo murió hace 10 años y su alma se había mantenido bastante estable, era imposible que matara a un clan entero y no recordara nada. Lang Wangye: No. Wei Wuxian: Ah. Era como si volviera a esos días, antes de morir, de ser aún peor que una rata de alcantarilla, despreciado por todos. Jugó un papel en todo, se le debía culpar por todo. E incluso si el nieto de un vecino no comía adecuadamente y perdió 5 libras, fue porque el niño estaba asustado por las historias del patriarca de Jiling, que ordenaba al general fantasma que asesinara a las personas. Sin embargo, Lang Wangji volvió a hablar. El asesinato no lo cometiste tú, sino que estuvo relacionado contigo. Wei Wuxian: ¿Cuál es la relación? Lang Wangji: Hay dos relaciones. Primero, una de las personas que estaban conectadas a él compartió un pasado con tu madre. Wei Wuxian se detuvo en seco. No sabía lo que estaba sintiendo en ese momento, o cómo se veía su rostro. Haciendo una pausa por un momento, habló. ¿Mi madre? Wei Wuxian era hijo de Wei Changse, un sirviente de la secta Junmenjiang, y Sansi Sanren, un cultivador deshonesto. Tanto Jiang Fengmian como su esposa, Yu Xishuan, estaban bastante familiarizados con los padres de Wei Wuxian. A pesar de esto, Jiang Fengmian nunca recordó a su viejo amigo frente a Wei Wuxian y además, Yu Xishuan nunca habló correctamente con Wei Wuxian. Era una suerte para él si ella no le daba unos cuantos látigos y lo enviaba a arrodillarse en el salón ancestral para que él se mantuviera alejado de Yan Chang. Otras personas le contaron la mayoría de las cosas que sabían sobre sus padres. Realmente no sabía mucho más de lo que todos los demás sabían. Lang Wangji también se detuvo, dándose la vuelta para mirarlo. ¿Has oído hablar de el nombre Xiao Xinchen? Wei Wuxian buscó entre sus recuerdos. No. Lang Wangji: No, es correcto. Era conocido cuando dejó la montaña hace 12 años. Ahora nadie lo menciona. Hace 12 años, ocurrió un año después del asedio en la colina Lanzan de Yiling, lo que significaba que solo se lo había perdido. Wei Wuxian preguntó: ¿Qué es la montaña? ¿Quién la enseñó? Lang Wangji: No sé qué montaña era. La suya fue enseñada por un cultivador. Xiao Xinchen fue alumno de Bao Shan Sanran. Wei Wuxian finalmente entendió por qué Lang Wangji dijo que esta persona compartió un pasado con su madre. Entonces, eso significa que Xiao Xinchen es mi Shishu. Sangshe Sanren también fue alumna de Bao Shan Sanren. Bao Shan Sanren era un cultivador que vivía aislado del resto del mundo. Se rumoreaba que era de la misma generación que Wen Mao y Lan An. La mayoría de los héroes de esa generación ya habían vuelto al polvo, pero se decía que Bao Shan Sanren seguía sin caer. Si realmente fue así, entonces debe tener cientos de años y tener un nivel de cultivo bastante alto. En aquel entonces, con el liderazgo de Wen Mao, el mundo del cultivo se centró en el surgimiento de clanes en lugar de sectas, y las fuerzas de cultivo conectadas por lazos de sangre aumentaron como si fueran brotes de bambú después de una lluvia de primavera. Sin excepción, cada cultivador que era un poco famoso eligió fundar una secta. Sin embargo, este cultivador decidió retirarse a la soledad, viviendo en una montaña bajo el nombre de cultivo de Baoshan Sanren. Sin embargo, nadie sabía qué montaña estaba abrazando. Hablando de eso, solo se llamaba retirarse a la soledad porque nadie lo sabía. Si después de que uno se retirara a la soledad todavía podría encontrarse fácilmente, ya no se llamaría retirarse a la soledad. Él vivía en una montaña celestial desconocida, y a menudo llevaba secretamente a los niños abandonados a la montaña para que fueran sus alumnos. Sin embargo, todos los alumnos tuvieron que jurar que dedicarían toda su vida al cultivo, sin abandonar nunca la montaña, ni entrar en la sociedad humana. O bien, no importa cuál sea el motivo, nunca volverían a regresar. Tendrían que depender de sí mismos para sobrevivir en el mundo mortal, cortando todos los lazos con su maestro. Todos hablaron muy bien de Bao Shan por su prevención al establecer una regla. Esto se debió a que, durante los pocos cientos de años, solo 3 de sus alumnos abandonaron la montaña: Jialing Daoren, Sangse Sanren y Xiao Xinchen. De estos 3 alumnos, ninguno murió de forma pacífica. Wei Wuxian sabía sobre el destino del primer y segundo alumno desde que era joven, por lo que no se necesitaban más explicaciones.
Por lo tanto, Lan Wangji le contó las historias del último alumno, Su Shishu. Cuando Xiao Chen dejó la montaña, solo tenía 17 años. Lan Wangji nunca lo había conocido en persona, pero había escuchado sobre el talento de Xiao Chen de otros. En ese momento, la campaña de Sun Shot solo terminó hace unos años, y el asedio en la colina Lanshan de Jilin acababa de terminar. Todas las sectas prominentes estaban reclutando cultivadores calificados de todas partes para ser parte de ellos. Xiao Xinchen dejó la montaña con la esperanza de salvar al mundo. Con su excelente talento y su maestro capaz, durante su primera cacería nocturna sostuvo un batidor de cola de caballo en una mano y una espada larga en la otra, entrando solo a la montaña y reclamando el primer lugar. Se hizo famoso de la noche a la mañana. Cuando las sectas vieron a un cultivador tan brillante y talentoso a una edad tan joven, todos lo invitaron a sus sectas. Sin embargo, Xiao Xinchen rechazó todas las ofertas. Dijo que no quería depender de ninguna secta, pero quería construir una nueva secta con un amigo cercano que no valorara una línea de sangre. Tenía una personalidad suave, pero un corazón sólido, gentil por fuera, pero determinado por dentro. Cada vez que alguien tenía un asunto difícil a la mano, lo primero en lo que pensaba era en buscar la ayuda. Como persona de integridad moral, nunca se negó tampoco, por eso la gente a menudo hablaba de él con valoración. Eso fue alrededor cuando ocurrió la eliminación del clan Yueyang. Capítulo 30. Rocío. Tercera parte. Un día, el líder del clan Yueyang salió a cazar de noche con algunos miembros de la familia durante aproximadamente medio mes. En medio de la noche, sin previo aviso, recibieron las malas noticias e inmediatamente se apresuraron a regresar. Después del duelo, solo descubrieron que alguien deliberadamente destruyó su conjunto protector y dejó entrar a un grupo de poderosos espíritus malignos. Aparte de eso, no sabía nada. En la mayoría de los casos, solo unas pocas personas sabían sobre las tragedias que ocurrieron en clanes más pequeños, pero las circunstancias en ese entonces eran diferentes. La campaña de Sunshan terminó hace mucho tiempo, mientras que el asedio en la colina de Luanshan acaba de terminar. En la superficie, la situación parecía bastante estable. Con la revelación repentina de este evento, todo el mundo de cultivo estaba lleno de discusiones. Algunos incluso exageraron que era la venganza del resucitado patriarca Jilin, Wei Wuxian. Sin embargo, no había ninguna evidencia, por lo que había sido imposible encontrar al asesino. Por supuesto, Xiao Xinchen no se recostó y no hizo nada. Se ofreció para ser responsable del asunto y descubrir la verdad para Chang Ping. Después de un mes, el asesino fue finalmente descubierto. El nombre del asesino era Xue Yang. Xue Yang era incluso más joven que Xiao Xinchen, nada más que solo un niño. A pesar de esto, definitivamente no disminuyó su crueldad solo porque era joven. Desde los 15 años había sido un delincuente en el área de Quizhou, conocido por su sonrisa radiante, sus medios inhumanos y su personalidad despiadada. Las expresiones de todos cambiaban cada vez que lo criaban en una conversación. Cuando era un niño que habitaba en las calles, se decía que desarrolló un odio que duró por años hacia el padre de Changping. Cometió este crimen en venganza y por otras razones. Después de que Xiao Xinchen descubriera la verdad, cruzó 3 provincias, y Xue Yang todavía estaba felizmente peleando con otros. Aprovechando la conferencia y discusión que estaba sucediendo en la Torre Jinling de la residencia de la secta Lanlingjin, cuando las sectas más prominentes se reunieron y discutieron los métodos de cultivo, Xiao Xinchen lo trajo, explicó la situación y exigió un castigo severo. Con su sencilla lista de pruebas, la mayoría de las sectas no tenían ninguna objeción, excepto una, la secta Lanlingjin, Wei Wuxian. Objetar en tal situación sería colocarse en contra del mundo entero. ¿Podría ser que Xuan Yang era un favorito con Jing Wenshan? Lan Wenji, un discípulo invitado. Wei Wuxian, ¿era un discípulo extranjero? En aquel entonces, la secta Lanlingjin ya era una de las 4 sectas más prominentes, ¿verdad? ¿Por qué habrían invitado a un delincuente a ser un discípulo invitado? Lan Wenji, esta es la segunda conexión. Miró a Wei Wuxian a los ojos. Por el sello del tigre Stygian. El corazón de Wei Wuxian inmediatamente dio un vuelco. La frase definitivamente no era un extraño para él. Por el contrario, nadie estaba más familiarizado con esas 3 palabras que él. Entre todas las armas espirituales que había forjado cuando aún estaba vivo, esta era la más aterradora y famosa. Cuando Wei Wuxian lo creó por primera vez, no pensé demasiado en ello. Controlando cadáveres y espíritus con una sola mano, por supuesto, de vez en cuando se cansaba. Recordando un raro pedazo de mineral de hierro que había visto en el estómago de una bestia, lo usó para lanzar un sello de tigre. Pero después de que se creó el sello del tigre, Wei Wuxian solo lo usó una vez antes de descubrir que hacía más daño que bien.
Los poderes del sello del tigre estigio eran considerablemente mayores de lo que había imaginado. Originalmente quería usarlo para ayudarlo, pero sus poderes casi lo superaban, su creador. Además, no se decidió por un solo maestro. Esto significaba que si alguien se apoderaba de él, sin importar quiénes fueran, si eran buenos o malos, amigos o enemigos, podían usarlo. Después de que se forjó el sello, no fue Wei Wuxian nunca pensó en destruirlo, pero dado que el sello se creó con mucha dificultad, habría sido extremadamente difícil de destruir, lo que le costó tiempo y energía. Y en aquel entonces ya había entendido vagamente que no estaba en una buena situación y que todo lo odiarían tarde o temprano. Con un arma tan espantosa como el sello del tigre estigio, otros no se atrevieron a actuar precipitadamente, por lo que lo mantuvo temporalmente. Separó el sello en dos mitades, por lo que solo podrían ser útiles cuando se juntaron, y nunca se usaron sin una cuidadosa consideración. Solo lo había usado 2 veces antes, y en ambas ocasiones causó un gran derramamiento de sangre. La primera vez fue durante la campaña Sunshot. Después de usarlo por segunda vez, finalmente decidió destruir la mitad del sello, antes de que pudiera destruir completamente la otra mitad. Ocurrió el asedio en la columna de la Ansa, y desde entonces había estado más allá de sus capacidades. Hacia su propia creación, Wei Wuxian confiaba en decir que incluso si la secta que lo había agarrado le hacía un templo y le ofrecía incienso todos los días, la mitad restante del sello del tigre era solo un pedazo de chatarra. Sin embargo, Lan Wangji le dijo algo impactante. Parecía que Yue Yang podría reconstruir la otra mitad del sello. Aunque Yue Yang era joven, también era bastante inteligente, un excéntrico extraño. La secta Lan Linjin descubrió que podía usar la mitad restante del sello para juntar aproximadamente la otra mitad. A pesar de que la versión recreada no fue tan poderosa y no se pudo usar por tanto tiempo, ya podría provocar terribles catástrofes. Wei Wuxian entendió. El Lan Linjin necesitaba mantener a Xue Yang para poder continuar restaurando el sello del tigre estigio, por lo que tenían que protegerlo. Tal vez Yue Yang destruir el clan Chang no era para vengarse por completo de lo que le hicieron cuando era joven. Podría haber estado provocando a este clan de humanos vivos cuál era exactamente el alcance de los poderes restantes del sello del tigre estigio. No es extrañar que los rumores conectaran el caso con él, Wei Wuxian. Casi podría imaginar a esos cultivadores apretando los dientes. Wei Wuxian, si él no hiciera esto, nuestro mundo no habría encontrado tantos desastres. Volviendo al hilo original de la conversación, continuaron sobre lo que sucedió en la Torre Jinling. Aunque la secta Lan Linjin estaba decidida a proteger a Xue Yang, Xiao Shichen tampoco dudó. Mientras el estancamiento continuaba, finalmente sorprendieron a Chi Fengsan Nian Mingyue, quien no tenía la intención de participar en la conferencia de discusión. Se apresuró hacia la Torre Jinling desde muy lejos. A pesar de que Nian Mingyue era un junior de Jing Wanshan, se comportó de manera estricta y se negó a tolerar a Yue Shan, sin importar qué. Con una conferencia enojada, Jing Wanshan se quedó sin palabras y con mucha vergüenza, Nian Mingyue, como la persona irritable que era, desenvainó su sable en el acto con la intención de matar a Yue Shan. Incluso cuando su jurado hermano menor, Lian Pangsan, Jing Wenyao, intentó aliviar la situación, le ordenó que se fuera. Después de un duro regaño, Jing Wenyao se escondió detrás de Lan Shichen, sin atreverse a decir nada más. Al final, la secta Lan Linjin solo pudo ceder. Desde que Xiao Xinchen trajo a Xueyan a la Torre Jinling, no había tenido miedo en absoluto. Incluso cuando el sable de Nian Mingyue estaba presionado contra su cuello, todavía tenía una sonrisa en su rostro. Antes de que se lo llevaran, le habló cariñosamente a Xiao Xinchen. Dao Shan, no me olvidarás, ¿verdad? Vamos a esperar y ver. En este mundo, Wei Wuxian sabía que esperar y ver haría que Xiao Xinchen pagara un precio agonizante. La secta Lan Linjin era de hecho la secta con la cara más gruesa. Aunque en la Torre Jinling prometió frente a todas las sectas que Xue Yang sería ejecutado, cuando dejó a Nian Mingyue a la vista, inmediatamente cerró a Xue Yang en las mazmorras y cambió la decisión original a una cadena perpetua. Al enterarse del asunto, Nian Mingyue se enfureció y presionó sobre ellos nuevamente. La secta Lan Linjin divagó, negándose a darle a Xue Yang, sin importar cuánto lo intentara. Todas las otras sectas lo observaron desde la barrera, pero poco después, Nian Mingyue falleció por la desviación de Qi. Su cultivo a una velocidad más rápida que cualquier otro líder anterior a la secta Nie, y también murió antes que ninguno de ellos. Ahora que la persona con la que era más difícil tratar se había ido, la secta Lan Linjin se volvió cada vez más temeraria y comenzó a pensar en peores ideas. Jing Wanshan comenzó a esforzarse al máximo para sacar a Xue Yang de las mazmorras, para poder continuar restaurando y examinando el sello del tigre estigio. Sin embargo, esto no era exactamente algo de lo que estar orgulloso. Era imposible que, para él, salvara el asesino de un clan entero de las mazmorras sin una razón válida. Entonces,
volvieron su atención a Chang Ping. Desde la coerción hasta el acoso, al final, la secta Lanlin finalmente presionó a Chang Ping para que corrigiera sus palabras, invalidando todos sus discursos pasados. Anunció que la eliminación del clan Chang no tenía nada que ver con Sui Yang. Al escuchar las noticias, Xiao Xinqing lo visitó para preguntar sobre el asunto. Chang Ping respondió impotente: ¿qué puedo hacer aparte de esto? Si no lo tolero, el resto de la gente de nuestro clan no estaría a salvo por mucho tiempo. Estoy realmente agradecido, Dao Zhang, pero, por favor, no me ayudes más. Ahora, ayudarme me estaría perjudicando. No quiero que la secta Chueyan Chang termine todavía. Y así, el tigre había sido liberado de regreso a las montañas. Wei Wuxian permaneció en silencio. Si él fuera Chang Ping, no le habría importado cuán prominente o poderosa era la secta Lanlin o cuánta gloria le ofrecía el camino por delante, y no habría dejado ir al asunto. En cambio, habría ido a las mazmorras, habría cortado a Xueyan para que no fuera más que un charco de carne en el suelo, y hubiera convocado a su alma para que repitiera el proceso hasta el punto de que se arrepintiera de haber estado alguna vez nacido en este mundo. Pero no todos eran como él, prefiriendo perecer junto con su enemigo. Algunas de las personas del clan Chang todavía estaban vivas. Chang Ping también era joven, soltero y sin hijos. Ya que acaba de dar sus primeros pasos en el camino del cultivo, no importa si fue amenazado con la vida de los miembros restantes de su familia o su propio futuro y cultivo, tenía que pensar cuidadosamente. Por supuesto, él no era el mismo Chang Ping, no podía estar enojado y preocupado en lugar de Chang Ping, y no podía soportar la parte de tormento mental y físico de Chang Ping. Después de que Xue Yang fue liberado, comenzó a vengarse nuevamente. Sin embargo, esta vez la venganza no fue contra el propio Xiao Xinchen. Xiao Xinchen dejó la montaña sola y no tenía familia. Solo tuvo un amigo que conoció después, llamado Song Lang. Song Lang también fue un cultivador de la época. Era una persona justa y decidida, y tenía una buena cantidad de valoración. Ambos querían construir una secta que valorara los ideales comunes en lugar de los lazos de sangre, lo que los hacía los amigos más cercanos y afines. La gente de la época los describió como tales: Xiao Xinchen, la luna brillante, y la suave brisa, Song Xichen, la nieve distante y la helada fría. Sui Yang puso sus manos a este lado, repitiendo su técnica anterior. Borró el templo Baishui donde Song Lang creció y estudió, y usó veneno para cegar los ojos de Song Lang. Esta vez, con su experiencia de acabar con una secta, se aseguró de no dejar ninguna evidencia, aunque todos sabían que él fue quien lo hizo. ¿De qué serviría? No hubo ninguna evidencia, y con la protección deliberada de Jin Wanshan y la muerte del violento Shi Fengsan, nadie podía hacer nada al respecto. Wei Wuxian encontró esto un poco extraño. Aunque Lan Wangji parecía que no le importaba nada, por las experiencias pasadas de Wei Wuxian con él, no podía soportar las malas acciones, posiblemente incluso más que el hermano de Nie Huaizhan. En aquel entonces, la secta Lanlin tenía algunas formas deshonestas de hacer las cosas, y Lan Wangji nunca se molestó en ser sutil sobre ellas. Incluso hasta ahora, siempre se negaba a ir a las conferencias de discusión de su secta. Si ocurrieran dos masacres crueles, la noticia probablemente se habría extendido por todo el mundo de la cultivación, y Lan Wangji definitivamente no lo habría hecho la vista gorda. ¿Por qué no fue y le dio a Xueyan lo que se merecía? Justo cuando estaba a punto de preguntar, recordó las cicatrices que le dio el látigo de disciplina. Un latigazo del látigo de disciplina ya sería bastante severo. Si Lan Wangji cometó algún tipo de grave error y recibió tantos latigazos, probablemente estuvo castigado durante algunos años. Era probable que estuviera pasando por su castigo o esperando que sus heridas sanaran durante los años en que ocurrieron los incidentes. No es de extrañar que dijera que solo había escuchado sobre lo sucedido. Por alguna razón, en su corazón, Wei Wuxian se preocupaba mucho por esas cicatrices. Sin embargo, fue inconveniente para él preguntar directamente, por lo que tuvo que mantener sus pensamientos por ahora. Entonces, ¿qué pasó con el Dao Xiao Xinchen después? Lo que sucedió después fue ciertamente un final trágico. Cuando dejó la montaña y su maestro Xiao Xinchen prometió que nunca volviera otra vez, era un hombre de palabra. Pero como Song Lang no solo era ciego, sino que también estaba gravemente herido, rompió su voto y llevó a Song Lang de regreso a la residencia de Bao Shan Sanren, pidiéndole que salvara a su amigo. Por el bien que alguna vez fueron maestro y alumno, Bao Shan Sanren estuvo de acuerdo. Por lo tanto, Xiao Xinchen dejó la montaña una vez más, y nunca más lo volvieron a ver. Un año después, Song Lang también dejó la montaña. Para sorpresa de todos, sus ojos, que estaban completamente cegados, volvieron a ver la luz. Sin embargo, no fue que las habilidades médicas de Bao Shan Sanren crearon un milagro, sino que Xiao Shichen sacó sus propios ojos y se los dio a Song Lang, quien solo estuvo involucrado en esto por su culpa. Song Lang originalmente quería vengarse de Xueyan,
En ese momento, Yang Wanshan ya había fallecido. Jin Wanzhao se hizo cargo de la secta Lanjin y el puesto de líder de la secta, para mostrar que las cosas iban a ser diferentes, lo primero que hizo después de llegar al poder fue deshacerse de Shui Yang. Además de no volver a mencionar el sello del tigre estigio, también hizo las bases para restaurar la reputación de la secta, suprimiendo los rumores. Sun Lang fue a buscar el paradero de su antiguo amigo. Al principio la gente todavía escuchaba hablar sobre a dónde viajaba. Después de un tiempo, él también desapareció. Además, la secta Yuanchang era un pequeño clan que generalmente no se conocía, y así muchas cosas se desvanecieron gradualmente. Habiendo terminado de escuchar la larga historia, Wei Wuxian suspiró suavemente. Un sentimiento de arrepentimiento brotó dentro de él, cumpliendo tal fin por algo que no estaba relacionado con él en absoluto. Realmente fue... Si Xiao Xinchen nació unos años antes, o si yo muriera unos años más tarde, las cosas no hubieran tenido que ser así. Si tan solo estuviera vivo, ¿cómo no habría participado en el asunto? ¿Cómo no habría hecho amigos con esa persona? Inmediatamente después, se rió de sí mismo amargamente. ¿Habría hecho algo? ¿Qué pude haber hecho? Si todavía estaba vivo en este entonces, tal vez el caso de la secta Yuanchang ni siquiera necesitaba ser investigado antes de que todos decidieran que lo hice. Si el Daoshan Xiao Shicheng se topó conmigo en las calles y conversé con él, lo invité a beber juntos, es probable que me golpeara con su batidor de cola de caballo. Ya habían pasado la residencia Chang hacia un cementerio cercano. Wei Wuxian vio el personaje rojo oscuro de Chang en el palo y preguntó: Entonces, ¿por qué murió Chang Ping después? ¿Quién mató a los miembros restantes de su clan? Antes de que Lan Wangji pudiera responder, surgió una serie de explosiones en medio del crepúsculo teñido de azul. El ruido sonaba mucho a golpear puertas, pero no fue así. Los golpes se llevaron a cabo con fuerza y a un ritmo rápido, sin un momento de descanso. Sonaban algo apagados, como si hubiera algo que los separara del mundo exterior. Sus caras cambiaron de inmediato. Las más o menos 50 personas de la secta Yuanchang estaban acostadas en sus ataúdes, golpeando sus tapas de ataúdes del interior. Era de noche que tenían miedo a la muerte. Golpearon locamente las puertas, pero no había nadie que los dejara salir. Este fue el golpe de ataúdes en el cementerio del clan Chang del que habló el camarero de la licorería. Sin embargo, el camarero dijo que lo inquietante fue hace 10 años y se detuvo mucho después. ¿Por qué volvería a ocurrir el portazo cuando vinieran? Sin parar ninguna palabra entre ellos, Wei Wuxian y Lan Wangji suavizaron su respiración, moviéndose sigilosamente sin emitir ningún sonido. Apoyándose contra los pilares del pilón, ambos vieron que, en el centro del cementerio, había un agujero entre las lápidas. Era un hoyo profundo, de reciente creación, con montones de tierra que lo rodeaban. Leves ruidos vinieron del interior del agujero. Alguien estaba cavando una tumba. Los dos contuvieron la respiración, esperando atentamente que la persona en el agujero saliera sola. Antes de que pasara una hora, dos personas saltaron del interior de la tumba abierta. Wei Wuxian y Lan Wangji pudieron decir que se trataban de dos personas solo porque tenían buena visión. Estos dos parecían gemelos unidos, uno con el otro en la espalda. Estaban estrechamente conectados entre sí. Con los dos vestidos completamente negros, era extremadamente difícil distinguirlos. La persona que saltó tenía piernas largas y brazos largos, de pie con la espalda hacia ellos. El que llevaba parecía sin vida, con la cabeza y las extremidades colgando. Esto fue natural. Como la persona fue sacada de una tumba, debe haber estado muerta. Sin vida era lo que debería haberse esperado de él. Mientras pensaba, el sepulturero de repente se dio la vuelta y los vio. Había una masa de niebla espesa y negra sobre la cara del hombre, por lo que nadie podía ver cómo se veía su cara y sus rasgos. Wei Wuxian sabía que debía haber lanzado algún tipo de hechizo extraño para bloquear su rostro. Lan Wangji ya había desenvainado a Baiken. Se lanzó al cementerio y comenzó la pelea. La reacción del sepulturero fue extremadamente rápida. Al ver el ataque del resplandor de la espada azul de Baiken, hizo un sello manual y también convocó un resplandor de espada. El resplandor de la espada era el mismo que el de su rostro, rodeado de una densa niebla, y lo hacía imposible ver cuál era su color y estilo. Con un cadáver en la espalda, el sepulturero le echó con una manera extraña. Las dos miradas de espada chocaron algunas veces. Lan Wangji convocó a Baiken y lo sostuvo en su mano, con una capa de escarcha sobre su rostro. Wei Wuxian sabía por qué su rostro se volvió frío de repente. Fue porque, durante la pelea, incluso un extraño como él podía decir que el sepulturero estaba extremadamente familiarizado con los movimientos de espada de Lan Wangji. Lan Wangji no dijo nada. Los ataques de Baiken fueron cada vez más profundos, atacando con una fuerza tremenda. El sepulturero retrocedió varias veces, como si supiera que, con una persona muerta en la espalda, no podría ganar contra Lan Wangji, y, si continuaban luchando, lo capturarían vivo. De repente, sacó un talismán azul oscuro de su cintura, un talismán de transporte. Este tipo de talismán podría transportar instantáneamente a alguien a cientos de millas de distancia, pero también gastaba una gran cantidad de energía espiritual. El usuario le llevaría mucho tiempo recuperar su energía.
Aquellos con energía espiritual que no eran lo suficientemente poderosa no podrían usarlos. Por lo tanto, aunque era de muy alta calidad, era raro que alguien los usara. Al ver que estaba a punto de escapar, Wei Wuxian aplaudió apresuradamente 2 veces, se arrodilló y golpeó el puño contra el suelo. La fuerza de su golpe atravesó capas de tierra, alcanzó las profundidades del suelo y penetró las gruesas tapas de los ataúdes, provocando los cadáveres atrapados en su interior. Con ruidos crepitantes, 4 brazos ensangrentados se dispararon desde el suelo, agarrando ambas piernas del sepulturero. El sepulturero parecía como si no le importara en absoluto. Vertió su energía espiritual hacia la parte inferior de sus piernas, disparando las 4 manos del cadáver. Wei Wuxian sacó su flauta de bambú. Una melodía aguda y penetrante abrió la cortina de oscuridad que había caído. 2 cabezas humanas emergieron del suelo junto con sus cuerpos, trepando hacia arriba desde las piernas del sepulturero y girando alrededor de su cuerpo como si fueran serpientes. Abriendo la boca, se prepararon para morderle el cuello y los brazos. El sepulturero resopló con desdén, como si dijera, «¡Qué pequeño truco!», y envió energía espiritual a todo su cuerpo. Sin embargo, esta vez, solo después de liberar su energía, se dio cuenta de que había sido engañado. También él vio el cadáver que llevaba sobre su espalda. Wei Wuxian se rió sin control mientras golpeaba la lápida, mientras que Lan Wangji atrapó el cadáver flácido con una mano y atacó con Baiken en la otra. Al ver que lo que acababa de sacar había sido arrebatado, que ni siquiera podía ganar solo contra Lan Wangji y mucho menos la travesura de otra persona, no se atrevió a quedarse más tiempo. Lanzó el talismán de transporte al suelo, después de un fuerte ruido. Llamas azules surgieron hacia su cielo. Su figura desapareció en el fuego. Wei Wuxian sabía que el sepulturero tenía un talismán de transporte, lo que significaba que, incluso si lo atrapaban, podría encontrar una oportunidad para escapar. El cadáver que sacó ya era una pista, por lo que no se arrepintió. Se acercó a Lan Wangji. «Veamos a quién sacó». Mientras lo miraba, se sorprendió un poco. La cabeza del cadáver ya estaba abierta. Desde el interior del corte no había sangre ni cerebro goteando, sino fajos de algodón ennegrecido. Wei Wuxian sacudió fácilmente la cabeza del cadáver. Con la cabeza simulada delicadamente elaborada, sollozó. «¿Qué se supone que significa esto? ¿Hay un cadáver falso hecho de algodón y trapos enterrados en el cementerio del clan Chang?» Habiendo pesado el cadáver en sus manos cuando lo tomó, Lan Wangji sabía lo que estaba mal. No todo es falso. Wei Wuxian sintió el cadáver de pies a cabeza y descubrió que, aparte de sus extremidades caídas, solo su pecho y abdomen se sentían firmes y reales. Después de quitarle la ropa como esperaba, descubrió que solo el torso era real. Todas las otras partes del cuerpo eran falsas. La cabeza y las extremidades hechas de algodón debían engañar al torso, de modo que todavía pensaba que estaba unido al cuerpo de su dueño. Visto por el tono de la piel y la parte donde se cortó el hombro izquierdo, este debe ser el torso del querido amigo. El sepulturero estaba aquí para esto. Wei Wuxian se enderezó. Parece que la persona que escondió el cadáver ya notó que estamos investigando el problema y vino a transferir el torso a otro lugar en caso de que lo encontremos. Llegar temprano no es tan bueno como llegar a tiempo. Simplemente nos topamos con él. Pero, con un cambio de tono, continuó. ¿Por qué el sepulturero con cara de niebla estaba tan familiarizado con el estilo de espada de tu secta? Era obvio que Lan Wangji también estaba pensando en este tema. La frialdad en su rostro aún no se había desvanecido. Wei Wuxian habló nuevamente. Su cultivo es bastante alto, suficiente para soportar la energía utilizada por un talismán de transporte. Lanzó hechizos tanto en su cara como en su espada. Es comprensible que haya lanzado un hechizo en su rostro. Después de todo, no hubiera querido que lo vieran. Pero la mayoría de los cultivadores menos conocidos no habrían necesitado lanzar un hechizo sobre su espada para cubrirla, a menos que, por supuesto, fuera algo o muy famoso en el mundo del cultivo. Entonces habría tenido que cubrirlo, porque si todos pudieran reconocer el brillo de su espada, su identidad se revelaría tan pronto como se revelara su espada. Wei Wuxian preguntó sugestivamente. Han Wenshu, de tu pelea anterior, ¿crees que es alguien que conoces realmente bien? Sería un inconveniente para él ser más específico, como Lan Shichen o Lan Shiren. Lan Wangji respondió con seguridad. No. Wei Wuxian confiaba bastante en la respuesta de Lan Wangji. Para él, Lan Wangji no era el tipo de persona que se escondería o iría de la verdad. Si lo negaba, eso significaba que debía haber estado equivocado. Tampoco le gustaba mentir. En opinión de Wei Wuxian, si alguien le pidiera a Lan Wangji que mintiera, preferiría silenciarse y no hablar en absoluto. Por lo tanto, Wei Wuxian excluyó de inmediato la posibilidad de que el sepulturero sean estos dos. Lan Wangji puso el torso en otra bolsa Qianga, de donde capa y la guardó correctamente. Los dos caminaron un rato y volvieron a la calle de la licorería. El joven camarero fue fiel a sus palabras. La mayoría de las otras licorerías de esta calle ya habían cerrado, pero su pancarta aún estaba encendida y sus luces seguían encendidas. El camarero estaba afuera, comiendo de un tazón grande. Al verlo sonrió. «¿Has vuelto? Cumplimos nuestra palabra, ¿no? ¿Vieron ustedes dos algo?»
Wei Wuxian se echó a reír cuando respondió con Lan Wangji. Regresó a la mesa donde se sentaron durante el día. Con jarras de licor apiñadas en la mesa y a sus pies, dijo: Bien, ¿de qué estábamos hablando? De repente interrumpido por el sepulturero, todavía no sé cómo murió Changping. Lan Wangji continuó la explicación con palabras simples y directas. Shui Yang, Xiao Shichen y Sun Lan se fueron uno por uno. Algunos desaparecen, otras mueren. Unos años después del incidente, un día, Changping y el resto de los miembros de su clan murieron durante la noche debido al linche. Por otra parte, los ojos de Changping fueron excavados. Esta vez nadie pudo descubrir quién era el asesino. Después de todo, todos menos eso habían desaparecido. Sin embargo, había una cosa que podía determinarse. A partir de las heridas, se pudo verificar que la espada que se usó para el linchi había sido la espada de Xiao Xinchen, Xuanhua. El tazón de licor que sostenía Wei Wuxian se detuvo frente a su boca. Estaba sorprendido por este giro de los acontecimientos. ¿Estaba atrapado por la espada de Xiao Xinchen? ¿Entonces fue él quien lo hizo? Lan Wangji. Xiao Xinchen había desaparecido. No hubo evidencia concluyente. Wei Wuxian. Si no pudo ser encontrado con vida, ¿alguien ha intentado invocar almas? Lan Wangji. Sí, no se encontró nada. No se ha encontrado nada, o no murió, o su alma se había disuelto. Como alguien que se especializó en el área, Wei Wuxian tuvo que comentar sobre el asunto. Cosas como la invocación de almas no pueden confiar demasiado en ellas. El tiempo, el lugar y la persona juegan un papel en él, por lo que a veces puede salir mal. Supongo que mucha gente piensa que fue la venganza de Xiao Xinchen. Han Wanshu, ¿y tú? ¿Qué piensas? Lan Wangji sacudió lentamente la cabeza. Uno no debería comentar sin entender la imagen completa. Wei Wuxian admiraba mucho su actitud y principios. Sonriendo mientras tomaba otro trago de licor, escuchó a Lan Wangji hablar de nuevo. ¿Y tú? Wei Wuxian. Lingxi es un tipo de tortura. Su significado implica castigo. De todos modos, excavar los ojos también hace que sea bastante difícil no asociarlo con Xiao Xinchen, quien también sacó sus ojos. Por lo tanto, no hay nada de malo en que estas personas supongan que fue la venganza de Xiao Xinchen. Sin embargo, pensó en cómo expresarlo. Creo que, al principio, Xiao Shencheng nunca pidió la gratitud de Changping cuando entró por primera vez. Antes de que terminara de pensar en lo que debería seguir al yo, el camarero trajo con entusiasmo 2 platos de maní. Habiendo sido interrumpido, Wei Wuxian ya no necesitaba continuar. Miró a Lan Wangji y sonrió. Han Wengshu, ¿por qué me miras así? No estoy diciendo nada. Al igual que tú, no entiendo la imagen completa, así que tampoco voy a comentar. Tienes razón, antes de conocer todos los giros, causas y efectos, nadie debe suponer nada sobre nada. Solo pedí 5 frascos, pero me compraste 5 frascos más, así que me temo que no podré terminarlos todos por mi cuenta. ¿Qué tal si bebes conmigo? No se trata de los recovecos de la nube, por lo que no viola nada, ¿verdad? Ya se había preparado para ser rechazado sin rodeos, pero quién sabía que Lan Wangji respondió: beberé. Wei Wuxian chasqueó la lengua. Han Wengshu, realmente has cambiado. Antes bebí un pequeño frasco delante de ti y te enojaste mucho. Incluso me arrojaste de tu pared y me golpeaste. Ahora, sin embargo, estás escondiendo frascos de la sonrisa del emperador en tu habitación y bebiendo en secreto. Arreglando sus cuellos, respondió con voz tranquila. No toqué ningún frasco de la sonrisa del emperador. Wei Wuxian. ¿Por qué los escondiste si no estabas bebiendo nada? ¿Guardarlos para mí? Bien, bien, no los tocaste, te creeré, ¿de acuerdo? Hablemos de otra cosa. Ven, realmente necesito ver cuántas tazas se necesitan para emborrachar a un discípulo abstinente de la secta Guzulan. Sirvió un tazón para Lan Wangji, sin pensarlo. Lan Wangji se hizo cargo y bebió. Wei Wuxian estaba inusualmente excitado mirándolo a la cara para ver cuánto se pondría rojo. Sin embargo, incluso después de mirarlo por un momento, ni el color ni la expresión de la cara de Lan Wangji cambiaron, mirándolo con calma con ojos claros. No hubo ningún cambio en absoluto. Wei Wuxian estaba extremadamente decepcionado. Cuando estaba a punto de pedirle otro frasco, de repente, Lan Wangji frunció el ceño y se frotó ligeramente entre las cejas. Después de unos momentos, con una mano apoyando su frente, cerró los ojos. ¿Él se quedó dormido? Él se quedó dormido. Después de que la mayoría de las personas bebieran tanto licor, primero deberían de emborracharse y luego dormir. ¿Cómo podría Lan Wangji omitir el paso de emborracharse e irse a dormir de inmediato? Borracho, era la parte que quería ver. Wei Wuxian saludó a Lan Wangji, cuya cara permaneció seria incluso después de que él estaba dormido. Luego aplaudió junto a sus oídos. No hubo reacción. Lan Wangji fue sorprendentemente el tipo que se derrumba después de solo un tazón. Wei Wuxian no esperaba que este tipo de situación ocurriera en absoluto.
Pensando mientras sacudía las piernas, puso el brazo derecho de Lan Wangji alrededor de su brazo y lo arrastró fuera de la licorería. Ya se había familiarizado con la acción de pescar cosas de Lan Wangji. Después de sacar la bolsa que contenía dinero, encontró una posada y pidió 2 habitaciones. Llevó a Lan Wangji a una de las habitaciones. Le quitó las botas, lo metió y se metió en la noche. Al detenerse en un área desolada, Wei Wuxian sacó su flauta por la cintura, la colocó con sus labios y tocó una melodía. Después de esto, esperó en silencio. En estos últimos días, Wei Wuxian y Lan Wangji pasaron sus días y noches juntos. No tenía tiempo a solas, por lo que no podía convocar a Wen Ning. Además de ocultar su identidad al principio, había otra razón. Wen Ning había matado a la gente de la secta Guzulan antes. Incluso si Lan Wangji tratara bien a Wei Wuxian, no podría convocar a Wen Ning justo enfrente de él. O tal vez fue porque Lan Wangji lo trató bien que no tenía la cara para convocar a Wen Ning frente a él. No importa cuán grueso sea su rostro, este no es el momento de tener un rostro grueso. Antes de darse cuenta, los misteriosos ruidos de tintineo volvieron a sonar. Con la cabeza baja, la figura de Wen Ning apareció desde las sombras de la muralla de la ciudad. Vestía todo de negro, derritiéndose en la oscuridad que lo rodeaba. Solo sus ojos sin pupilas eran de un blanco deslumbrante y horrible. Wei Wuxian puso sus manos detrás de él y lentamente paseó alrededor de Wen Ning. Wen Ning se movió como si quisiera seguir sus pasos y caminar en círculos también. Wei Wuxian ordenó: «Párate bien». Él obedeció y dejó de moverse. Parecía que sus rasgos delicados parecían aún más abatidos. Wei Wuxian. Mano. Wen Ning extendió su brazo derecho. Wei Wuxian lo agarró por la muñeca y lo levantó, examinando detenidamente el brazalete y la cadena de hierro que se enganchaban en él. Esta no era una cadena ordinaria. Cuando Wen Ning se volvió extremadamente violento, capaz de torcer el hierro en lodo, por lo que no habría dejado de que se arrastrara así. Era probable que se tratara de un conjuro de cadenas creadas especialmente para contener a Wen Ning. ¿Convertido en cenizas? Intentando todo lo posible para restaurar una pieza dañada del sello del tigre Estigio, por supuesto, algunas sectas también se libaron al fantasma general. ¿Cómo habrían estado dispuestos a convertirlo en cenizas? Con una risa amarga, se puso al lado de Wen Ning. Después de considerarlo por un momento, comenzó a presionar sus dedos en el cabello de Wen Ning. La persona que mantuvo y restringió a Wen Ning debe haberle impedido pensar por su cuenta. Para hacerle escuchar las órdenes de otras personas, la cordura de Wen Ning debe haber sido destruida, lo que significa que deben haber plantado algo dentro de su cabeza. Como esperaba, después de empujar varias veces, Wei Wuxian encontró una punta dura en un punto de acupuntura del lado derecho de su cabeza. Puso su otra mano en el lado izquierdo de la cabeza de Wen Ning y encontró lo mismo, parecido al extremo de una aguja. Wei Wuxian apretó ambos extremos de la aguja al mismo tiempo y gradualmente sacó 2 uñas largas y negras del cráneo de Wen Ning. Los 2 clavos enterrados en el interior de Wen Ning tenían alrededor de 1 pulgada de largo y eran tan gruesos como los hilos rojos utilizados para los colgantes de jade. Tan pronto como las uñas salieron de su cabeza, las facciones de Wen Ning temblaron débilmente. Una capa de líneas negras que parecían hebras de sangre treparon por el blanco de los ojos de Wen Ning. Parecía como si estuviera tratando de soportar el dolor. Qué extraño fue que, aunque había muerto, todavía podía experimentar sentimientos de dolor. A juzgar por las líneas intrincadas y complejas talladas en las uñas, debe haber venido de una fuente única. Su creador era bastante hábil. A Wen Ning le tomaría bastante tiempo sanar por completo. Alejándolos, Wei Wuxian miró las cadenas en las muñecas y tobillas de Wen Ning, pensando para sí mismo que sería un poco incómodo para ellos quedarse y hacer ruido. Tendría que usar una espada de cultivo para cortarlos. Lo primero en lo que pensó fue, por supuesto, en Baiken de Lan Wangji. Aunque era algo impropio usar la espada de alguien de la secta Lan para cortar las cadenas de Wen Ning, era la mejor espada de cultivo que él podía tener en sus manos. Realmente no podía dejar que Wen Ning arrastrara tantas cosas pesadas detrás de él. Wei Wuxian pensó para sí mismo: está bien. Regresaré a la posada primero. Si Lan Shan está despierto, entonces no haré nada. Si Lan Shan todavía está dormido, rápidamente tomaré prestado a Baiken por un tiempo. Habiendo tomado su decisión, se dio la vuelta. Sin embargo, lo que no esperaba era que Lan Wangji estaba parado justo detrás de él.